Hola, ¿qué tal? Soy Arlinda Pluas de Promos OGS y hoy estamos aquí con nuestro querido invitado Diego Ortiz. Un placer por tenerte aquí en nuestro país. Sabemos que vienes desde muy lejos, sabemos que vienes desde México y queremos saber cómo te ha recibido mi país. Gloria a Dios. Primeramente, bendiciones a todos los que nos están viendo y también gracias a nuestra hermana. Verdaderamente Ecuador nos ha recibido como en casa, los hermanos, la comida, el lugar, el ambiente, todo ha sido como en casa, todo ha sido precioso y gracias damos al país ecuatoriano por abrirnos y estarnos abriendo aún las puertas. Sabemos que estás aquí en nuestro país para bendecir nuestro Ecuador y queremos saber un poco más de tu testimonio. ¿Qué nos podrías decir más de Diego Ortiz? ¿Qué es lo que ha hecho Dios en Diego Ortiz? Cuéntanos un poco. Amén. En la actualidad tengo 22 años. Estoy radicando en el Estado de México. A los 17 años empecé a servir a Dios. Ahorita en la actualidad, ya a los 22 años, pastoreo una iglesia en el Estado de México. Estamos pastoreando ahí para agradar más que nada a Dios. Estamos llevando a cabo esa obra. Pero a los 17 años Dios me dio a través de un profeta una palabra asignada a mi vida como promesa. Y a los meses de esa palabra yo vi el cumplimiento de esa promesa de Dios para mi vida y Él me dijo que predicaría a las naciones y ahorita estamos aquí ya cumpliendo con la asignación de Dios, predicando su palabra y más que nada para que las almas vengan a Él. La palabra dice predicar el evangelio a toda criatura y eso es lo que estamos haciendo, predicando el evangelio a toda criatura, a todo el oyente y a todos aquellos que están escuchando esta palabra que está fluyendo en esta hora. Amén, Diego. Y también queremos saber qué es lo que tú quieres inspirar a las personas, qué es lo que Dios ha depositado en ti para poder inspirar a esas personas que siguen tu ministerio, que siguen día a día lo que Diego Ortiz está haciendo. Claro, he recibido muchos mensajes de jóvenes, y no solamente de jóvenes, de adultos, pero más de jóvenes, mensajes que nos han dado acerca de que soy un ejemplo para ellos. Y yo creo que el mejor ejemplo para mí y para ellos no es Diego Ortiz, sino el mejor ejemplo es Jesucristo. Y amén. Estamos aquí sirviendo y lo que me ha inspirado para seguir sirviendo a Dios fue la palabra que un día escuché hace ya casi 5 años atrás, que no provino de un humano, sino provino del Dios del cielo, que me dijo, predica mi palabra. Bueno, mi estimado Diego, queremos saber tu testimonio. Sabemos que estuviste 4 horas, que Dios te permitió esa experiencia, entrar al cielo y al infierno. Queremos saber en sí qué es lo que viviste allí. Cuéntanos. Sí, amén. En el año 2017 llegó un profeta, me dijo, Diego, abandona tus sueños, tus anhelos, tus metas, porque dice Jehová que verás su gloria. Cuando Él me da esa palabra, yo estaba tocando el piano, estaba cantando. Entonces yo me quedé impactado con esa palabra, me hice muchas preguntas, me cuestioné yo mismo y dije, pero ¿cómo que tengo que dejar mis sueños, mis anhelos? Uno de mis sueños era estudiar medicina, tener un estudio. Pero en esa noche me fui a dormir y cuando me fui a dormir platiqué con Dios y le dije, Dios, dime qué es lo que tengo que hacer para que tú cumplas tu propósito en mi vida, qué es lo que tengo que dejar, qué anhelos, qué sueños. Y mientras le hice esa oración, me acosté para dormir, tuve un sueño donde miré a un anciano. Ese anciano llega a la escuela donde yo estaba estudiando y ese anciano me dijo, Diego, esos libros, esas libretas no son para ti. Y él me entregó una Biblia gigante y me dijo, esto es para ti, porque tú irás a predicar la palabra de Dios. Yo me rehusé. Yo cuando desperté yo dije, es que no creo que sea Dios hablándome, porque ¿cómo es que Dios va a querer que yo deje mis estudios? Es lo que un joven anhela, estudiar, tener un estudio, tener una carrera. ¿Cómo que Dios va a pedir que yo deje mis estudios? Y por segunda vez le oré a Dios la siguiente noche y le dije, Señor, yo creo que el primer sueño que tuve no fuiste tú. Quiero que me vuelvas a hablar y me digas qué es lo que tengo que dejar, porque yo te quiero servir. En esa noche volví a soñar por segunda vez aquel anciano que me dijo, eso no es para ti, y me entregó una Biblia, esto es para ti.
Me volví a rehusar a Dios y por tercera vez soñé al anciano que llegó en mis sueños y me dijo: Diego, eso no es para ti. Y él me entregó una Biblia y me dijo: esto es para ti, porque tú irás y predicarás la palabra de Dios, porque irás a naciones a predicar la palabra de Dios, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y algo que le puedo decir es que siempre que Dios te va a entregar algo, primero te tiene que quitar algo. ¿Por qué? Porque así es como Dios va a probar si realmente somos leales, íntegros ante Él. Para que Dios usara a Moisés, primero lo sacó de Egipto. Es a veces que Dios va a tratar, va a hacer tratos contigo personalmente, que muchas veces no vas a entender, pero con el paso del tiempo entenderás cuál es el propósito de Dios. Fue así de que Dios me llamó, fue una palabra asignada. Yo la creí, pasaron 3 meses, dejé mis estudios. Pero recuerdo que al pasar 3 meses, en el mes de octubre del año 2017, yo venía caminando por la calle y recibí una llamada de una maestra y me dijo: Diego, ¿por qué no has venido a la escuela? Y yo le dije: lo que pasa que yo voy a servir a Dios, yo quiero servir a Dios. Le comenté cómo Dios estaba tratando con mi vida y ella me dijo: Diego, yo tuve un amigo en el colegio que estudiaba conmigo que me dijo: voy a dejar mis estudios porque voy a servir a Dios, porque voy a predicar de Dios y porque Cristo ya viene. Y ella me dijo: ¿sabes algo? Cristo nunca ha venido ni va a venir. Y ahora ese amigo mío es un mendigo que trabaja en el sol, que no tiene ninguna carrera, ningún estudio, no es nada. Entonces ahí sentí que el gozo que tenía por yo querer conocer cuál era el propósito de Dios a mi vida, como que ese propósito me lo destruyeron en pedazos. Yo me pregunté y yo dije: Señor, ¿pero por qué ella me dice esto? Y me empecé a hacer muchas preguntas, entraron dudas a mi vida. Y algo te puedo decir, que siempre que Dios te está a punto de desatar su promesa a tu vida o su bendición a tu vida, van a venir las últimas saetas y los últimos dardos de Satanás para confundirnos, para desviarnos del propósito. Y mientras venía en el camino, yo le dije: Señor, si fuiste tú quien habló, que yo veré tu gloria y que yo tengo un propósito marcado, que yo fui marcado en el vientre de mi madre para ver algo grande, yo quiero que tú me hables hoy, porque si tú no me hablas hoy, yo tengo que regresar a la escuela el día de mañana y volver a mis estudios y terminar los exámenes finales para seguir cursando el siguiente año. Es ahí donde creo que yo probé a Dios y también donde Dios me estaba probando a mí. Cuando yo llegué a mi casa, encontré a una mujer, a una sierva de Dios sentada en una silla. Y ella estaba llorando, siendo ministrada por el Espíritu Santo. Yo llegué y le dije a mi familia: ¿y qué pasa? ¿Qué tiene? Y ellos me dijeron: no sabemos. Y cuando yo me acerco a donde estaba ella se levantó y dijo: es que el Espíritu Santo me ha hablado, porque así dice el Espíritu Santo, que hoy hará grandes cosas en tu vida. Prepárate, prepárate. Empezamos a orar y cuando oramos, ciertamente Dios habló de una manera especial a mi vida, me ministró. Dios, recuerdo que en ese momento empezó a tratar con mi vida en esa oración. Cuando ella empezó a orar por mí, yo empecé a ver espiritualmente que la tierra se movía, que las paredes donde estábamos orando a Dios se movían, que el techo se movía. Yo tuve temor, tuve miedo, mi carne se estremeció y yo quise decir un terremoto, porque lo que físicamente veía era como un terremoto sucediendo. Y yo dije, quise hablar y gritar un terremoto, pero cuando yo lo quise decir, no salieron las palabras en mi boca. Eso se cortó, mi voz se fue. Y cuando mi voz se va, el habla se va de mí, entonces empecé a ver que el techo se abrió, el cielo se abrió y empecé a ver 2 ángeles celestiales, 2 figuras de seres celestiales que venían descendiendo donde yo estaba. Eran preciosos. Yo te puedo decir la semejanza de ellos. Y realmente los ángeles existen, los arcángeles existen. Dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo yo no lo sé, o si fuera del cuerpo tampoco lo sé. Y cuando yo miro esos 2 seres, esas 2 figuras celestiales, me quedé impactado. Mi espíritu se estremece. Yo empiezo a mirar que uno de ellos tenía el aspecto como si fuese algo transparente, algo que transparentaba su vida, algo tan santo. Sus cabellos eran como hilos de oro, sus ojos eran tan azules.
Y recuerdo que tenía un cinto que atravesaba su cintura, unas sandalias como un cristal, como un oro, y unas vestiduras que resplandecían. Él se me quedó mirando y me dijo: yo soy Gabriel. Cuando me dijo yo soy Gabriel, me estremecí en gran manera. Y el ángel que venía al lado de él me dijo: yo soy Sadimelech. Somos seres del Dios vivo, del Dios viviente, y venimos de parte de Dios. Cuando ellos me dicen aquello, miré una tercera figura que venía descendiendo en medio de ellos, pero lo que me llama la atención que esa figura era diferente a ellos. Ese ser celestial era diferente a ellos. Él traía unas vestiduras que resplandecían más que el sol. Traía un cinto que atravesaba su pecho, color púrpura, y unas letras en hebreo. Cuando yo veo esas letras en hebreo, yo no entendía lo que decía, pero él me dio el conocimiento de lo que decía. Y yo empecé a ver que esas letras en hebreo se empezaron a poner en español. Y decía Espíritu Santo. Sus cabellos de aquel ser celestial eran blancos como la blanca lana, sus ojos azules. Y yo recuerdo que él era tan transparente, era tan santo, que sus sandalias eran como un cristal. Y él se me quedó mirando y me dijo: Diego, lo que yo hablo a través de mis siervos y siervas lo cumplo, porque no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. Yo soy el Espíritu Santo de Dios, y he venido porque Jehová de los ejércitos va a usar tu vida, porque irás a predicar la palabra de Dios. Y él me dice una palabra muy clave: dile a la iglesia de Jesucristo que ya no es tiempo de estar perdiendo el tiempo. Ya no es momento de perder el tiempo en cosas vanas. Dile a la iglesia de Jesucristo que en vez de tomar un control para mirar la televisora, es momento de tomar la palabra de Dios y ir a predicar el evangelio a toda criatura, porque el tiempo del fin está llegando. Y él me dijo varias veces: porque Cristo viene pronto. Es tiempo de tomar la palabra de Dios y predicarla. Recuerdo que yo me estremecí y él me dijo: Diego, y tú irás a predicar la palabra de Dios, y he sido enviado para ungir tu vida. Esto me recuerda a la historia de David. Antes de ser rey, él fue ungido por el profeta Samuel. Entonces el que a mí me ungió fue el Espíritu Santo, porque quien llama para su servicio no es el hombre, quien pone es el Espíritu Santo. Él tomó un cántaro de aceite, puso ese aceite en mi cabeza, que bajó ese aceite hasta mis tobillos. Yo sentí que ese aceite me quemaba por dentro, y él me dijo: Diego, irás a predicar la palabra. Entonces yo le dije: pero ¿cómo voy a predicar la palabra de Dios si yo nunca me he parado frente a 5 ni a 10 personas? Yo nunca he tomado un micrófono ni he predicado. Yo era muy penoso, era muy vergonzoso para predicar la palabra de Dios. Me daba pena, no podía agarrar un micrófono porque mi mano me temblaba, la voz me temblaba, y no tenía palabras para predicar. Pero yo le dije: no puedo predicar, yo nunca he predicado, no sé hablar. Y recuerdo que él me dijo: es que tú no harás nada, seré yo quien haré todo. Yo hablaré a través de ti, y a donde yo te envíe tú irás, y a donde no te envíe no irás. Y donde pises serás prosperado, y donde pises ahí estaré yo, y nunca te dejaré. Esa palabra marcó mi vida desde ese momento, que fue en julio del 2017. Y pasaron 3 meses más, y al pasar 3 meses, en el mes de octubre del 2017, Dios cumplió con su promesa. Yo no sabía cómo Dios trataría con mi vida. Él me dijo: vas a ver mi gloria. Yo pensé que tal vez al tocar el piano, al cantar, porque yo toco el piano, yo dije: a lo mejor ahí es donde veré la gloria de Dios, Dios se va a glorificar a través de la alabanza. Pero no, ese era mi pensamiento. El propósito de Dios era diferente para mi vida. Fue un mes de octubre del 2017 cuando me empezó un dolor de cabeza terrible. Ese dolor de cabeza empezó a debilitar mi cuerpo físicamente. Sentí yo que me moría físicamente, tuve temor, mandé a traer a los hermanos de la iglesia. Eran las 12 de la noche cuando los hermanos que estaban en la iglesia en una reunión llegaron a mi casa. Ellos empezaron a orar por mí, pero escuché una voz que susurró mi oído, una voz tenebrosa, que era la voz de Satanás, que Dios Jehová lo reprende, y me dijo: hoy morirás. Cuando él me dijo: hoy vas a morir, entonces yo entré en temor, y yo empecé a decirle a los hermanos: es que he escuchado una voz que me dice que hoy voy a morir. Mis fuerzas se empezaron a debilitar. Ellos oraban por mí, el dolor de cabeza se hacía más y más grande. Sentía que el pecho me lo abrían en 2 partes,
Y mientras ellos clamaban por mí, se levantó una sierva de Dios profetizando y empezó a hablar de parte de Dios y dijo: esto no es para muerte, esto es para que el nombre de Dios sea glorificado. Y así como lo hizo con la hija de Jairo, así lo hará contigo. Fue ahí donde empezó Dios a tratar con mi vida. O sea, ahí fue cuando Dios te mostró el cielo y el infierno. Claro. Ahí Me fue. gustaría que nos comentes un poquito más sobre eso. Amén. Claro, cuando ella me dice aquello, sentí que el pecho me lo abren en dos. Sentí que algo salió de mi cuerpo, aspiró de mi cuerpo. Y cuando eso aspira de mi cuerpo, sale de mi cuerpo, yo me encontré en una atmósfera oscura. Solamente veía oscuridad. Yo tuve temor y dije: ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? Me di cuenta que estamos compuestos por alma, espíritu y cuerpo, y que un día el espíritu va a regresar a Dios para entregarle cuenta de lo que hayamos hecho aquí en la tierra, sean vuestras obras buenas o malas. Por eso hoy le pregunto a las personas que nos están viendo: ¿están preparados para morir algún día? ¿Están preparados si la muerte los sorprende? Porque después de la muerte hay vida. Después de que uno muere hay vida, y no se termina todo. Muchos dicen es que al morir se termina todo. Están equivocados. La palabra nos habla acerca de un cielo y de un infierno, de una condenación eterna y de una salvación eterna. Cuando yo me encuentro en aquella atmósfera oscura, empecé a ver millares de ángeles que descendían a donde mi espíritu estaba. Esos ángeles parecían gemelos de la misma estatura, y ellos cantaban a una sola voz diciendo: gloria, gloria, gloria al que vive y al que reina. Y empecé a escuchar unas voces que decían: santo, 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 aleluya, aleluya, aleluya. Yo empecé a ver millares de ángeles que descendían a mi espíritu. Empecé a ver que aquellos ángeles abrieron camino, unos a la derecha y otros a la izquierda. Y empecé a mirar una luz como una estrella a lo muy lejos. Y esa luz que parecía en forma de estrella se venía acercando a mí. Pero lo que me sorprende, que cuando esa luz se venía acercando a mí y venía caminando, yo podía sentir que la tierra temblaba ante él, que los cielos se estremecían. Todavía no sabía quién era él, pero la palabra dice que a la presencia de Jehová la tierra tiembla. Entonces, cuando a la medida que esa luz, que era pequeña, se acercaba a mí, esa luz se hacía más y más gigante, que mi vista no alcanzaba a llegar a donde él estaba, la longitud, la estatura de lo cual él tenía. No te puedo decir de cuántos metros era aquel ser, pero era un ser gigante, extenso, amplio. Y recuerdo yo que yo caí postrado, y cuando caí postrado, él me dijo: hijo, levántate, porque yo soy el Todopoderoso. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Moisés y el Dios de Elías. Y él me dice: yo soy Yeshua. Cuando él me dice yo soy Yeshua, yo no entendí quién era él. Yo nunca había escuchado esa palabra. Era un joven que no entendía aún mucho de la palabra. Cuando él me dice yo soy Yeshua, me vino algo a la mente: ¿y quién es Yeshua? Cuando me dijo así y me pregunté así, él me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, aquel que morí por ti en una cruz. Levántate, ponte de pie, que esto no es para muerte. Regresarás a la tierra y contarás lo que tengo preparado en el reino de los cielos para mi pueblo. Y dile a mi pueblo que muy pronto volveré a ellos, que regresaré a ellos, porque yo voy a retornar por ellos. Cuando me dijo así, vi que sus vestiduras eran como lino fino. Vi en ese momento que tenía un cinto que atravesaba su pecho con letras hebreas. Esas letras se empezaron a poner en español, y esas letras decían: Rey de Reyes y Señor de Señores. Empecé a ver que sus cabellos eran como hilos de oro. Su rostro yo no lo miré, porque de su rostro salía un resplandor que era como 10 veces más fuerte que el sol. Que cuando yo quería mirar el resplandor de ese rostro, de esa cara, yo me quedaba como ciego. Y cada vez que lo miraba yo caía postrado. Y me dijo: hijo, no hay hombre ni mujer que pueda ver mi rostro y vivir. Solamente verás mis vestiduras y escucharás mi voz. Eso fue lo que él me dijo. Y empecé a mirar que sus sandalias eran como un cristal y sus pies eran como un carbón encendido. Él ciertamente tenía unas clavaduras en sus manos, en esta parte de sus manos, en sus pies. Y él me dijo: yo fui a morir por la humanidad a la cruz del Calvario. Dile a la humanidad que yo soy real y que yo existo. Esa éxtasis que yo tuve
donde estuve 4 horas sin vida. En esas 4 horas Dios me mostró muchas cosas. Me tomé de su mano, era algo increíble, algo maravilloso que podía ver. O sea, algo del cual hasta ahorita aquí ya en la tierra yo me pregunto, ¿cómo es que el hombre, qué es el hombre para que Dios lo mire con tanto amor? Y realmente estudiaba la palabra y redarguía mi vida, que la palabra dice: ¿qué es el hombre, oh Dios, para que de él tengas memoria? O el hijo del hombre para que lo visites. Ciertamente aquí Dios nos muestra su grandeza de amor para la humanidad. Y me doy cuenta que el hombre es frágil ante aquel Dios poderoso, que Él puede quitarte la vida, darte la vida a la hora que Él quiere, porque el hombre es frágil, es débil, mas tenemos un Dios que para Él nada es imposible. Me tomé de su mano de Él. Recuerdo yo que llegamos a un volcán, a un cráter de un volcán, no sé si aquí en Ecuador. Entonces cuando yo llego ahí me dice: esta es una entrada al infierno, son respiradores del infierno y entradas al infierno. Te mostraré el infierno porque muchos niegan su existencia, aún los que están dentro de mi pueblo, aún pastores han dudado que el infierno está activo. La palabra nos habla en el libro de San Lucas capítulo 16 versículo 19 acerca del rico y Lázaro. Y no es una parábola, en el contexto no dice parábola, sino dice el rico y Lázaro, del cual nos habla de la existencia del paraíso y de la existencia del tormento. Cuando descendimos por ahí, yo iba con temor, solamente veía oscuridad, pero de pronto caminamos y vi un túnel en forma de un arco. Cuando miro aquel túnel, empecé a escuchar cada vez que nos acercábamos hacia adelante, escuché voces y lamentos que decían ay, eran un ay, como cuando alguien ya no tiene esas fuerzas para gritar. Era un gemido, ay. Y nos empezamos a acercar ahí. Y yo le dije: Señor, pero yo no quiero ir a ese lugar. Y Él me decía con tanta paciencia y con tanto amor: es necesario, porque la humanidad se pierde. Y me dijo: ¿quién irá por mí? Y verás en este lugar muchas cosas que te sorprenderás, porque las almas se están perdiendo. Aún aquellos que se dicen ser mis hijos se están perdiendo, se están condenando. Llegamos a un portón gigante y cuando llegamos ahí le dije: pero ¿cómo vamos a entrar? Porque ese portón tenía muchos candados, estaba tan protegido, era muy amplio, muy ancho. Entonces yo le dije: pero ¿cómo vamos a entrar? Yo se lo dije en forma de excusa porque yo tenía miedo de entrar. Y él me respondió: escucha. Él extendió su mano y cuando extiende su mano derecha dijo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque yo, Jesucristo, el Hijo de Dios, te he derrotado y hoy estoy sentado a la diestra del Padre. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando Él dijo esa palabra, fue como una palabra clave que hizo que aquel portón, esos candados se destruyeran y ese portón se abriera automáticamente. Y Él me dijo: hijo, yo soy el que soy, el Todopoderoso. Y a la hora que yo quiera, meto a alguien en este lugar y saco a alguien de este lugar. A la hora que yo quiera, le doy la vida a un ser humano y le quito la vida. Es que Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere, con quien quiere y a la hora que Él quiere. Esa es su soberanía de Dios. Cuando entramos a aquel lugar, yo vi que habían llamas al rojo vivo que se alzaban como a 3 metros de altura. Algo nos eleva al aire como a 5 metros de altura. Yo no pisé las llamas, yo iba suspendido ahí en el aire caminando, pero pude ver un túnel donde caían miles de almas como arena de mar, como gotas de agua. Cuando la lluvia cae, empecé a mirar que esas miles de almas caían y el Señor me dijo: mira, miles de almas se están condenando a cada segundo porque no se está predicando la verdad. Pero tú tienes que ir a decirle a la humanidad y a la iglesia que es tiempo de hablar esta verdad, que hay un cielo y hay un infierno. Cuando Él me dijo aquello, yo miré almas que traían placas en sus pechos. Estoy aquí por borracho, por idólatra, estoy aquí por brujo, por hechicero. Y decían su pecado en cada placa de su pecho. Cuando Él me muestra, vi una alma que decía: Señor, misericordia, Jesucristo, sácame de este lugar.
Y yo le digo, pero ¿quién es esa alma? Y él me dice, esa alma que estás mirando es tu abuela. Tenía una placa en su pecho que decía, estoy aquí por idólatra. Ella estaba ahí por idolatrar imágenes, ídolos paganos. De pronto miro a otra alma que decía, sácame, Señor, ya no puedo más, esto quema, quiero agua, tengo sed. Y me dijo, el que miras allá es tu abuelo. Cuando él me dice aquello, le dije, Señor, yo como confronté un poco a Dios, no de una manera de odio, sino de una manera cuestionándolo, ¿dónde está su amor, su misericordia? ¿Dónde estaba su poder? Y yo le dije, Señor, pero tú dijiste antes de entrar a este lugar que tú eras el Todopoderoso, que tú tenías las llaves de la muerte y del Hades. Y ¿por qué no destruyes este lugar y sacas a las almas que hay aquí? Y él me dijo, hijo, es que todos ellos recibieron una oportunidad en la tierra. Todos ellos recibieron mi palabra en la tierra. Escucharon de mi verdad, mas la rechazaron y blasfemaron en contra de ella. Cuando yo miro aquello, yo me quedé pensando, vi como los demonios, porque ahí hay demonios que atormentan a las personas, a las almas, y vi como ellos los atormentaban con lanzas, con cuchillos, con instrumentos que tampoco sé cómo puedo nombrarlos aquí, instrumentos extraños que nunca he visto en la tierra. Veía que de esas almas salían gusanos, los gusanos se le multiplicaban, salían por sus orificios de sus oídos, por los orificios de sus narices, por las cuencas de sus ojos, por su boca. Y la palabra dice en Isaías capítulo 66 versículo 24, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Recuerdo yo que cuando miré aquello le dije, Señor, pero tú puedes hacer algo por ellos. Y él me dijo, yo ya lo hice todo en la cruz del Calvario, mas ellos despreciaron mi sangre. Él me mostró sus marcas, y cuando él me muestra sus marcas en su mano, me mostró una visión como él estaba siendo crucificado. Y le dije, ¿acaso no te duele? Y él me dijo, mira, a mí me duele más que a ti, porque yo llevé el pecado de todos ellos, mas vine por ellos y ellos no me recibieron. Y hoy le puedo decir a la humanidad que hay un cielo y hay un infierno. Y hoy te estoy hablando del infierno. Te estoy hablando que esto es real, que ahí el gusano no muere ni el fuego se apaga. Ahí necesitan de agua. Piden un segundo para salir a la tierra y arrepentirse. Escuché una alma que dijo, no importa que yo sea el más miserable de la tierra, pero no quiero estar en este lugar. No quiero estar en esta llama. No importa que yo sea el más pobre, el más odiado en la tierra, pero no quiero estar en este lugar. Qué experiencia, Diego. Realmente es una experiencia muy increíble la que tú has vivido. Nos gustaría saber un poco más también sobre lo que Dios te mostró del cielo, que Él te enseñó. Me imagino que hay tantas cosas hermosas en el cielo que me gustarían saber porque tú ya las has vivido, porque Dios te permitió. Coméntanos un poco más de eso. Realmente que cuando Dios me saca de ahí, porque fue un lapso de tiempo como terrenalmente hablando, como 1 hora y media, que Él me mostró el tormento, cual el tiempo espiritual es diferente, porque yo sentí que era una eternidad del cual Dios me lo estaba mostrando. Cuando Él me saca de ahí, en ese momento traspasamos un primer cielo, un segundo cielo, pero al llegar a un tercer cielo miré una ciudad que flotaba en el aire. Cuando miro aquella ciudad, me sorprendí que esa ciudad era cubierta en diamantes, perlas, zafiros, y vi que habían unas puertas que estaban cerradas. Y Él me dijo, mira, esto es lo que he preparado para mi pueblo. Entraremos por ese lugar, porque así como te he mostrado un tormento, ahora te mostraré mi gloria, para que le digas a mi iglesia que realmente ya está preparado todo. Llegamos a unas puertas, esas puertas se abrieron, y cuando yo miro de afuera hacia adentro, vi una ciudad extensa, enorme. No tenía paredes en los laterales. No podía verle un final a ese lugar. Era un lugar infinito. Y cuando yo miro ese lugar, le digo, Señor, pero yo no voy a entrar por este lugar, porque si yo piso este lugar, lo voy a ensuciar. Y recuerdo que le dije, no soy digno de entrar a este lugar. Y Él me dijo, lo que he lavado con mi sangre limpio es. Y recuerdo que Él me dijo, sin santidad nadie podrá entrar a este lugar, pero yo te he limpiado con mi sangre. Y cuando Él me dice aquello, me dijo, yo he dicho en mi palabra que vengan a mí, y primeramente que vengan a mí, después irán a mi Padre, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie irá hacia el Padre si no es por mí.
Cuando Él me dice aquello, entramos por ese lugar, pero no lo pisé, sino que algo me elevó, como a 2, 3 metros de altura me eleva. Cuando me eleva sobre ese lugar, yo le dije, pero ¿por qué no lo puedo pisar? Y Él me dijo, es porque todavía no es tiempo. Tú lo pisarás cuando la iglesia haya sido arrebatada. Este piso de oro lo pisará mi pueblo cuando haya sido quitado de la tierra. Realmente, si Juan dijo que vio calles de oro, es porque hay calles de oro. Si vio mar de cristal, es porque hay un mar de cristal. Y Dios esto lo muestra para que nos demos cuenta de que verdaderamente lo que está escrito en la palabra de Dios existe. Porque muchos hoy en día están siendo confundidos por otras doctrinas, que no hay infierno, que no hay cielo, y están destruyendo la palabra de Dios, están contradiciendo la palabra de Dios, están sacando de un contexto doctrinas. Entonces Dios por eso está haciendo esto, para que nos demos cuenta que lo que está escrito en la palabra de tal manera es. Cuando yo miro aquello, me dijo, ahora iremos a otro lugar. Llegamos a un jardín precioso. El jardín sí lo pude pisar con las plantas de mis pies, pero las calles de oro no. Cuando piso aquel jardín, había un pasto como de 1 metro de altura, un pasto que se mecía de un lado hacia el otro. Y Él me dijo, así como el monte temblaba en el monte Sinaí, así tiembla este monte en este lugar, porque soy yo, es mi presencia que está aquí. Yo miré en ese momento árboles de diferentes tamaños y miré un árbol que me llamó la atención y me dijo Él, ese es el árbol de la vida. Yo vi 12 frutos alrededor de aquel árbol. Yo quise ir corriendo y tomar un fruto de los que se veía ahí, porque se veía un fruto delicioso que llamaba la atención, y cuando yo lo iba a tomar, Él me dijo, no lo hagas, porque si tú lo comes ya no regresarás a la vida, ya no regresarás a la tierra, te quedarás en este lugar. Este es el árbol de la vida, del cual habla mi palabra. Pero miré alrededor demasiados árboles y me dijo, de los demás puedes comer, pero de este no. Este lo comerá mi pueblo cuando esté en este lugar, para que no vea muerte jamás. Fui y tomé un fruto de un árbol que parecía un árbol de naranja, y cuando tomo ese fruto, yo me lo empecé a comer y no era necesario que yo le quitara la cáscara. Y cuando yo me lo empecé a comer, era tan dulce aquel fruto hacia mi paladar, era tan dulce, tan delicioso. Pude ver flores como de 2 metros de altura, gigantes, flores donde se mecían los niños, donde jugaban arriba los niños. Eran unas flores donde no tenían muerte, donde unas flores vivas, transparentes. Y recuerdo yo que esas flores cantaban y decían aleluya, aleluya. Pude ver en ese momento que en aquel jardín se encontraban demasiados niños que decían santo, santo, santo. Cuando Jesús mira a aquellos niños, les extendió sus brazos. Aquellos niños corrieron a donde estaba Jesús. Algo que me sorprende, que Jesús los tomó en la palma de sus manos, aquellos niños, y aquellos niños subían en sus brazos de Jesús, porque Jesús era grande, era fuerte, no es como lo pintan terrenalmente. Él es enorme. Y el Señor los toma en la palma de sus manos, y aquellos niños le dan un beso al Señor en su mejilla, y el Señor les da un beso en su frente. Y el Señor me dijo, dile a los padres, dile a la humanidad que deje a los niños venir a mí, que no se los impida, porque de ellos es el reino de los cielos. Estos niños que miras son los niños que fueron abortados en la tierra. Son niños que murieron terrenalmente en la tierra. Dile a aquellos padres que han perdido un niño que están delante de mí. Cuando miré a aquellos niños, empecé yo a mirar que en aquel jardín había como un manantial de agua viva. Y Él me dijo, mira, estos son ríos de agua viva. Cuando Él me dice aquello, yo fui, me sumergí, me dijo, anda, sumérgete. Y esa agua era tan fresca, tan fría, que era un agua que tu alma la saciaba de paz, le daba paz, tranquilidad a tu alma. Y cuando yo empiezo a sumergirme en aquel lugar, empecé a ver peces de colores, empecé a ver tortugas, empecé a ver delfines, diferentes tipos de animales. Y recuerdo yo que tomaba peces de ahí y los sacaba y los agarraba, y los delfines estaban al lado mío. Yo salgo de ese lugar y le digo, Señor, yo no sabía que aquí había animales. Eso me sorprendió. Y el Señor me dijo, es que aquí está todo lo creado en la tierra, porque lo que hay aquí en la tierra, en la naturaleza terrenal, es una réplica de lo que hay en el cielo. Cuando yo miro aquello,
Él me saca de ese lugar y yo le pregunto, pero solamente miro ángeles, ángeles. ¿Y a dónde está mi tío? ¿A dónde está mi abuelo que conocieron tu palabra? ¿Realmente están aquí o dónde están? Cuando yo le digo esa pregunta al Señor y me dijo, ciertamente solamente aquí hay ángeles, porque ellos no están aquí, ellos están en otro lugar. Caminamos por como si fuesen laberintos, era un lugar demasiadamente infinito. Llegamos a una morada, una casa que tenía letras hebreas que decía lugar de reposo. Todo lo que estaba ahí estaba escrito en hebreo y en otras letras que no sé qué idioma puedan ser. Yo creo que pueda ser un idioma angelical. Y cuando llegamos a aquella morada, aquella celda, vi camas de cristal enumeradas en hebreo también. Vi la primer cama y me asomé que había dentro de aquella cama de cristal, y yo pude ver a un ser que resplandecía con una Biblia en su pecho, que estaba así, y él tenía sus ojos cerrados. Y eran innumeradas personas que estaban dormidas. Y él me dijo, aquí están de aquellos de los cuales tú me estás preguntando. Ellos están dormidos, porque mi palabra dice que los muertos en mí están descansando. Y ellos se levantarán al toque de la final trompeta, pero ellos duermen. Y cuando yo me asomo y le digo, ¿pero quién es él? Dibujó una pantalla con su dedo, hizo esto, y cuando hizo esto miré terrenalmente a la persona que estaba ahí dormida. Miré parte de su vida terrenal, miré a un anciano que predicaba y que decía, Cristo viene, gloria a Dios, aleluya, y sin santidad nadie verá al Señor, y que viene el arrebatamiento. Ya creo que usted se imaginará de quién estoy hablando. Era un anciano. Gigi Ávila. Amén. Y veo aquel anciano que predicaba y me dijo, el que miras aquí dormido es Gigi Ávila. Miro a otro evangelista y me dice, este es Héctor de la Cruz. Acá está tu abuelo, acá está tu abuela. Pero ellos muy pronto se levantarán al toque de la trompeta. De la final trompeta se levantarán, y juntamente mi pueblo también, para recibirme en los aires. Eso me impactó. Salimos de ahí y me dijo, ahora te mostraré al Padre. Llegamos a un lugar donde había un altar gigante. Eran demasiadas gradas. Y él me dijo, hijo, todavía tú no me conoces. Y yo dije, pero ¿cómo no? Si yo he caminado contigo, tú me has hablado, yo sé quién eres. Y me dijo, aún no sabes quién soy yo. Me soltó de la mano y caminó por aquellas gradas, subió a aquel altar, y cuando sube a aquel altar, él fue a la derecha de aquel trono y dijo, Padre, dale más tiempo a mi iglesia, dale más tiempo a mi pueblo, porque mi pueblo no está preparado, porque mi iglesia no está preparada, pero yo voy a preparar a mi pueblo. Dale más tiempo a mi pueblo, un poquito de tiempo. Y cuando él empezó a clamar eso, yo empecé a ver que de sus marcas, de sus manos, de sus pies y de su costado salía sangre, sangre en cantidad. Vi que su cráneo se abrió y yo pude ver las marcas de aquella corona que un día recibió nuestro Señor por amor a nosotros, y esa sangre bajaba por aquellas gradas. Yo lloré y le dije, Señor, perdónanos. Y él se levantó y se sentó en el trono, porque en aquel trono no había ningún ser sentado, solamente veía fuego y luz, salían como rayos. Cuando él se sienta en aquel trono, empecé a escuchar cánticos celestiales que rodeaban aquel trono, que decían, él es el alfa y el omega, el principio y fin. Cuando yo miro hacia donde él se sentó en el trono, no me había percatado que arriba de aquel trono habían unos serafines y querubines, y ellos tenían 6 alas. Con 2 alas se sostenían, con 2 alas cubrían su rostro de esta manera para no ver al que estaba en el trono, y con 2 alas se elevaban y hacían esta forma con sus alas, y cada vez que ellos hacían esto con sus alas, salía una voz rugiente, una voz como estruendo, que decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, toda la tierra está llena de su gloria. Él se levantó de aquel trono y me dijo, hoy te diré quién soy yo. Mi vista no llegó hasta su rostro, porque era un Dios inmenso. Y él se levanta del trono y me dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los profetas, el Dios de los apóstoles, el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, el Dios de Elías, el Dios de Moisés, el Dios de Habacuc, el Dios de Sofonías.
Y yo también soy aquel Dios que dejé mi trono de gloria hace 2000 años y me hice carne, me hice hombre y fui a morir por mi iglesia a un madero y al cuarto día resucité. Yo soy el Dios de Pedro, de Juan, de los apóstoles. Soy el Dios que resucitó a la hija de Jairo. Soy el Dios de Lázaro. Recuerdo yo que cuando él me empezó a decir aquello, me dijo: yo soy la estrella resplandeciente de la mañana, el linaje escogido de David, el león de la tribu de Judá, el príncipe de paz, el rey de reyes y señor de señores, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Soy el Dios absoluto. Cuando él me dijo aquello, recuerdo que me dijo: soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, el que estuvo muerto pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Yo soy el que soy, Jehová de los ejércitos. Regresarás a la tierra y contarás que este lugar y que yo soy real. Bajó de aquel trono y pude ver cómo él se volvió a la divinidad de Jesús. Me di cuenta que él mismo se hacía Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él baja del trono y me tomó de la mano y me dijo: regresarás a la tierra y contarás lo que has mirado. Esa fue una experiencia que marcó mi vida. Fueron 4 horas, pero aquí estoy para testimonio de Dios vivo. Amén, mi querido Diego. Fue una experiencia increíble. Gracias por habernos compartido esa experiencia maravillosa que tuviste allá en el cielo y en el infierno, que Dios te permitió tener ese encuentro allá, y de verdad honras nuestra nación con ese precioso testimonio. Sabemos que eres un hijo de Dios legítimo porque Él así lo ha querido, porque Él así lo ha plasmado, y queremos que tú nos dejes un mensaje para toda nuestra audiencia, para todos las personas que van a estar viendo este mensaje. Queremos que tú nos dejes un granito para Ecuador, que te ha recibido con las puertas abiertas. Un mensaje para todos aquellos que nos están viendo hoy. Hay un mensaje que quiero transmitir a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, a los niños. Joel capítulo 2 verso 28 dice que en los postreros tiempos Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Los jóvenes van a ver visiones, los ancianos soñarán sueños, los niños y niñas pequeños profetizarán, y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi Espíritu Santo, dijo el Señor en su palabra en Joel. Fue una profecía que está trayendo cumplimiento, y que yo creo en el nombre de Jesús que este video te va a edificar de gran manera, que vas a empezar a buscar a Dios. Si no tienes una iglesia donde buscar a Dios, donde congregarte, te invito a buscar una iglesia cristiana, evangélica, pentecostal o pentecostés. Una iglesia evangélica, cristiana, para que empieces a conocer más de Dios, porque sé que hay personas que nos están viendo que no están buscando a Dios en una iglesia o no saben cuál es la iglesia, el lugar correcto para buscar a Dios. Busca una iglesia cristiana evangélica y vas a ir aprendiendo más y más de esta palabra. Y si hubo cosas que no entendiste o que tu mente no llegó a entender de lo que hoy has escuchado a través de mí, pídele a Dios que te redarguya, que te enseñe lo que hoy has escuchado. Puedo decirte que Dios te puede sacar de la droga, joven, del pecado donde te encuentras. Familias destruidas van a ser restauradas con este mensaje de salvación, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y no importa lo que has hecho, no importa el pecado que has cometido, su palabra dice que al que a mí viene yo no le echo fuera. Y si hoy estás escuchando esta palabra es porque hay un propósito grande para tu vida. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Hoy es el día de tu salvación. Mientras hay vida, hay esperanza. No hay nada perdido, porque ahorita estás con vida, estás respirando, y Dios te ha dado la oportunidad de escuchar este mensaje de salvación. Así que ven a Cristo y no pierdas esta oportunidad. Amén, querido profeta. Sabemos también que Dios le ha dado una palabra para este tiempo. Queremos saber más acerca de eso, instruirnos un poco más sobre lo que Dios le ha dado a usted. Amén. Fueron 4 horas, fue una experiencia muy larga, donde Él me baja a lo que es el espacio. En el espacio vi la corteza terrestre, algo que me llamó la atención. Él me dijo: hijo, ¿te acuerdas que yo dije al Padre que yo prepararía la iglesia porque la iglesia no está preparada? Le dije: sí, Señor, amén. Y Él me dijo: pues te diré cómo prepararé a la iglesia, porque la iglesia no está preparada. La iglesia se ha contaminado, se ha dañado.
Recuerdo yo que cuando él me dijo aquello, miré la tierra, y cuando miré la tierra estaba llena de oscuridad. Y miré dos rocas que venían entrando a la atmósfera terrestre. Eso me llamó la atención y me dijo, estas dos rocas impactarán a la tierra y así se va a desencadenar un juicio terrible a la humanidad. Cuando yo vi esas rocas empezaron a bajar a la tierra y esas rocas impactaron con la tierra, vi una isla y me dijo es Puerto Rico, y la segunda roca impacta con la tierra y me dijo es California. Vi que la tierra se sacudió como si estuviese borracho. La tierra se movía de un lado para el otro, edificios caerse, la ciudad de Nueva York siendo destruida, y me dijo es porque en Nueva York se ha convertido peor que Sodoma y Gomorra. Empecé a mirar yo que los rascacielos se caían en pedazos, los cristales que cubrían los rascacielos caían en pedazos. Las ciudades estaban hundiendo. Me dijo eso es Puerto Rico, eso es República Dominicana, eso es México, eso es Nueva York, eso es California. Me mostró el parte del continente europeo y me dijo esto es a nivel mundial. Esto va a desencadenar a que yo limpie a la iglesia. Esto va a provocar una limpieza en mi iglesia. Esto era a nivel mundial. Ageo capítulo 2 nos habla acerca de esto. Y antes que venga el deseado de todas las naciones, yo Jehová de los ejércitos, dice su palabra, haré temblar los cielos y la tierra. Y la tierra se moverá como borracho antes que venga el deseado de las naciones, que es Jesucristo. La tierra se movió, la tierra se partió, el mar empecé a ver que se salía y le dije, pero esto será después de tu venida. Y él me dijo, no hijo, será antes de mi venida, porque voy a empezar a limpiar a mi iglesia, voy a empezar a sacudir el trigo y a quitar la cizaña, porque los altares se han contaminado y empezaré a limpiar los altares, empezaré a limpiar la iglesia, porque viene el tiempo que yo meteré mi mano y empezaré a limpiar a mi pueblo, porque el juicio mío comienza por mi casa. Yo me sorprendí en gran manera y le dije, Señor, perdónanos, ten misericordia. Y me dijo, dile a la iglesia que se prepare, porque en aquel tiempo quedará una escasez, un caos, donde los hospitales quedarán derribados, no habrá medicamentos, no habrá medicina que ayude al ser humano, no habrá alimento que ayude al ser humano. Vi la electricidad mundialmente irse, estaba el mundo en tinieblas, en oscuridad. Y él me dijo, ¿sabes por qué no hay luz terrenal, luz eléctrica? Porque en ese día ciertamente quedará oscuridad terrenalmente, pero la única luz que brillará será la luz de mi Espíritu Santo. La luz de mi Espíritu Santo alumbrará en mi iglesia. ¿Por qué? Porque abatiré la soberbia de los orgullosos, de los altivos. Abatiré su soberbia de aquellos soberbios, de aquellos vanagloriosos. Porque hoy en día ellos son los que han querido brillar en los altares y ya no le han dado lugar a mi Espíritu Santo. Me dijo, estoy hastiado del pecado que ha entrado a mi iglesia y el juicio empieza por mi casa. Dile a mi iglesia que se prepare. Dile a mi iglesia que es tiempo de clamar y pedir misericordia, porque el tiempo del fin está llegando. Habla a la humanidad. Y le dije, Señor, pero ¿quién creerá esto? ¿Quién me va a creer esto? Y el Señor me dijo, no solamente estás tú en la tierra, sino hay miles de siervos, profetas y ministros míos en la tierra que no han doblado su rodilla a Baal, que aún tienen su oído espiritual abierto para escuchar mi voz. Él me dijo, habla a la humanidad, habla a la iglesia, y si tú no hablas, las piedras hablarán por ti, y aún haré que las piedras hablen. La NASA anunciará que un meteoro va a impactar la tierra. Las redes sociales y por cualquier medio se escuchará en la noticia que un asteroide se acerca a la tierra. Y me dijo, es tiempo que la iglesia se prepare, porque la iglesia empezará a entrar en tiempos de juicio. Mira que hemos pasado una pandemia terrible que se ha llevado miles de personas, y no solamente personas que no conocen a Cristo, sino pastores y ministros. Es porque es tiempo de pedir misericordia, porque Dios empezó a limpiar su altar. Estamos en tiempos de juicio. Y muchas veces me han dicho a mí, pero Diego Ortiz solo habla de juicio, de destrucción, de miedo. Y yo le dije, Señor, ¿y por qué? Y él me dijo, es porque quiero que seas como un Jeremías. Jeremías lloraba porque él decía siempre de juicio. Y decían, es que Jeremías siempre que habla de juicio. Es que Elías siempre que habla de destrucción, habla de muerte. Es porque Dios no me ha llamado para convencer a las personas a vivir un evangelio de acuerdo a
de acuerdo a su vivir, sino yo he venido a cumplir con la voz de Dios, el mandato de Dios. Y si tú quieres que yo te mienta, lo puedo hacer, pero realmente un día me esperará una condenación eterna, porque hoy en día estamos predicando la palabra conforme a las personas quieren que le prediquemos, pero no es así, es como el Espíritu Santo manda hacerlo. Y hoy le puedo decir a la iglesia: prepárate, vivimos en tiempos finales, donde el agua se escaseará, los alimentos se escasearán, donde viene peste y más peste y más peste, y donde miles de miles morirán, pero el que se agarre de la mano de Dios permanecerá firme hasta el final. Gloria a Dios. Hoy vamos a orar por tu vida, hacer una oración por tu vida, ministrar tu vida. Hay personas descarriadas, hay personas que necesitan restaurarse con Dios, porque el tiempo es corto. Hoy quiero hacer una oración por ti. Quiero que tú que estás detrás de esta pantalla, si no has recibido a Cristo, si te quieres reconciliar, repitas esta oración y digas: Padre eterno que estás en el trono, hoy en el nombre de tu Hijo Jesucristo, vengo delante de ti a pedirte perdón por mis pecados. Reconozco que te he fallado, reconozco que he mentido, que he robado, que he usurpado, que he dañado, pero hoy te pido perdón por mis pecados. Lávame, límpiame con tu sangre poderosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida con letras de oro. Reconozco que necesito de ti. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Hoy tú eres el Señor y Salvador de mi vida. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego a mi familia, porque yo no me quiero perder, sino quiero entrar a la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora yo voy a hacer una oración por ti. Tú que estás enfermo, yo sé que Dios tocará tu vida. Tu ministro, tu pastor que estás escuchando esta palabra, sé que Dios impactará tu vida. Espíritu Santo, ministra la vida, ministra los corazones, llénalos con tu presencia, llénalos con el calor de tu Espíritu Santo. Tócalos de una manera especial, tócalos de una manera especial y sobrenatural. Abre sus ojos espirituales de tus siervos, aquellos que ya no pueden más, aquellos que ya no tienen fuerza. Levántale las fuerzas como las águilas, Padre. No permita que tu pueblo mire hacia atrás. Hoy recibes fuerza, hoy recibes el calor y el fuego del Espíritu Santo. Hoy te vuelves a levantar. Amán Salem aquí alaya. En el nombre de Jesús de Nazaret declaramos el rema del Espíritu de Dios sobre tu vida, la chequina de Jehová sobre tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy los enfermos son sanados. Enviamos una palabra de milagro, enviamos una palabra de sanidad sobre aquellos que están enfermos. En el nombre de Jesús, por las llagas de Jesús eres sano. No importa la enfermedad, hoy se pudre la enfermedad, se pudre el cáncer, se pudre el SIDA, se pudre toda maldición desde la primera a la cuarta generación, se pudre la leucemia en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda diabetes se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda presión alta y baja sea normalizada por el poder de la palabra. Hoy sano, eres sano en los riñones. Y hoy todo quiste desaparece en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que está dañando tus vías respiratorias, hoy son sanos tus pulmones en el nombre de Jesús de Nazaret. Por la llaga de Jesús, la presencia de Dios te toca y te ministra por el poder de la palabra. Anda lama sanda que Himalaya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias te damos, Diego, por bendecir nuestras vidas, por bendecir nuestra nación. Invitamos que esta no sea ni la primera ni la última vez que te tengamos aquí en nuestro país. Quedamos gustosos con tu presencia y con la presencia que Dios derrama sobre ti. Eres un ungido y estoy tan agradecida de haber conocido tu ministerio, haber conocido más de ti. Sabemos que tú vas a ir donde Dios te va a llevar, a las naciones, porque Él ya te lo ha dicho, porque has sido marcado, y me honra tu presencia aquí en este lugar. Gracias le damos a todas las personas que han estado viendo y compartiendo este maravilloso tiempo aquí con nuestro querido profeta. Amén. Y recuerda, reportó para ti Erlinda Pluas de Promos OGS.